Shabbat Shalom, apreciados hermanos de Camino a Sion, nuestra congregación, donde quiera que se exprese aquí en Miami, y para todos aquellos hermanos que se unen a nuestros estudios en otras ciudades. Qué bendición poder estar aquí como cada Shabbat al caer la tarde del día viernes para tener el deleite de enfocarnos en el estudio de la Torá. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios y Rey, creador de los cielos y la tierra, creador del universo, que nos bendices con tus mandamientos y nos has ordenado guardar el Shabbat. Ponemos este tiempo de deleite maravilloso en tus manos, estas 24 horas que te corresponden por derecho propio como creador a ti, y nos ponemos nosotros en tus manos con la determinación de deleitarnos en las cosas tuyas. Déjanos subir a las alturas de Jacob. Déjanos recibir lo que tú has prometido por nuestra obediencia. Ponemos nuestras mentes, nuestros corazones, tu bendita y preciosa palabra, y pedimos que tu Ruaj nos dé sabiduría, nos dé revelación en el conocimiento de estas benditas cosas. Oramos usando el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Hashem Yehoshua HaMashiach, el Cordero de Dios que porta el pecado del mundo. Amén y amén. Estamos, como cada semana, estudiando una nueva porción de la Torá. La porción que vamos a revisar el día de hoy se llama Vayetze y va desde Génesis 28:10 en adelante, la cual voy a comenzar a leer. Voy a leer del capítulo 28:10 hasta el final, en el versículo 22, y básicamente allí voy a enfocar el estudio de esta noche. Dice: Jacob pues salió de Beersheba y se dirigió a Harán. Y llegado a cierto lugar pasó allí la noche, porque ya el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera y se tendió en aquel sitio. Y tuvo un sueño, y he aquí una escalera apoyada en la tierra cuya parte superior alcanzaba los cielos. He aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí que Hashem estaba en pie sobre ella y dijo: Yo soy Hashem, Dios de tu padre Abraham y Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás tendido te la daré a ti y a tu simiente. Y tu simiente será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte y hacia el Negev. Y en ti y en tu descendencia serán benditas cualquiera de las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Hashem está en este lugar, y yo no lo sabía. Y aterrorizado añadió: cuán terrible es este lugar. Esto no es sino casa de Dios y puerta de los cielos. Jacob madrugó por la mañana y, tomando la piedra que había puesto por su cabecera, la erigió como una estela y derramó aceite sobre su cúspide. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El. Sin embargo, al principio el nombre de la ciudad era Luz. Y Jacob hizo un voto solemne diciendo: si Elohim estuviera conmigo y me protegiera en este camino,
y me diera pan para comer y vestido para vestir, y volviera en paz a casa de mi padre, y Achén llegará a ser mi Dios. Entonces, esta piedra que he puesto como estela será casa de Dios, y de todo lo que me des, de seguro apartaré el diezmo para ti. Voy a ir a la pantalla donde vamos a ver el panorama, como siempre lo hacemos, de este estudio. Y como ya les decía, la parachá se llama Vayetse. Aquí tengo mi cursor señalado de derecha a izquierda, Vayetse, y la transliteración al español, y esto significa y salió. Normalmente todas las porciones se nombran por la primera palabra o la primera frase con la cual la misma porción empieza. Como leíamos, vimos que Jacob salió. Esto es cuando él sale huyendo de su casa. Y así se llama la porción que va del capítulo 28, 10, que acabo de leer, hasta el 32, 33, hasta el 32, 3. Es una parachá muy rica. El panorama es muy amplio. Voy a compartir al menos rápidamente los contenidos, pero por lo grande me voy a enfocar en uno solo de ellos. El capítulo 28, del 10 hasta el 22, podríamos denominarlo el sueño de Jacob. Los ángeles que subían y bajaban sobre la escalera. Al final de esta experiencia, Jacob hace un voto acerca del diezmo. Voy a mostrar también lo que son los otros capítulos rápidamente. Un segundito. Aquí está. El capítulo 29, como lo estoy exhibiendo aquí, es la historia de Jacob en casa de Labán, la historia de su relación de pareja con Raquel y Lea. Ese es el capítulo 29, toda la historia de los 7 años que trabaja por Raquel, el cambio de esposa en la noche porque él se ha embriagado, todo el engaño de Labán. El capítulo 30 habla ya de los hijos de Jacob, los 12 hijos que tuvo Jacob en este par de esposas, Raquel y Lea, y sus correspondientes siervas, Bilhá y Silpa, y también cómo el Señor empieza a prosperar a Jacob. Ya el capítulo 31 habla de la escapatoria de Jacob de la casa de Labán, quien había sido muy injusto con Jacob. Y por la misma instrucción del Señor, entonces Jacob sale, escapa de la casa de Labán. El capítulo 32, que realmente son solo 2 versos, en esta escapatoria, Jacob tiene un encuentro con unos ángeles, con unos mensajeros, y por eso llama de manera particular ese lugar. Ese es el panorama general de toda esta parachá. Pero el contenido de hoy está enfocado en un tema particular, tal como está en el original de nuestro referente, apreciado hermano y amigo Eric de Jesús. Él se enfocó en este tema y me parece muy pertinente para todos nosotros. Él en el verso 20 del capítulo 28 dice aquí, voy a leerlo, ya estoy en el panorama. Dice, y Jacob hizo un voto solemne diciendo, si Elohim estuviera conmigo y me protegiere en este camino que ando, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y volviere en paz a casa de mi padre, y Achén llegará a ser mi Dios,
Entonces, esta piedra que he puesto como estela será casa de Dios, y de todo lo que me des de seguro apartaré el diezmo para ti. Qué oración tan conmovedora, tan realística, tan humana. Recordemos que Jacob está huyendo de un tremendo cazador que es su hermano Esab. Y Esab había hecho un voto de matar a Jacob. Y entonces, en esta escapatoria, en esta huida, él hace una oración tan real, tan humana, como la que haría cualquiera de nosotros en un momento pertinente de necesidad y de angustia. Dice, hace unas peticiones muy importantes. Dice, si estuviere Elohim conmigo, qué necesidad tan grande la que experimentaba Jacob de la presencia del Señor. Y luego, a sabiendas de que Esab ha prometido matarlo, entonces él dice, si Elohim me protegiere en este camino en que ando. Va huyendo sin saber qué le depara el destino. Y entonces dice, si el Señor me diere pan para comer, necesidades básicas del ser humano, y si me diere vestido para vestir, cualquiera de nosotros en un punto de nuestra vida, cuando ve comprometidas estas necesidades tan básicas, tan elementales a veces, pero tan pertinentes para poder llevar a cabo el propósito del Señor en nuestra vida. Pan para comer, vestido para vestir. Y luego le dice, si yo volviera en paz a la casa de mi padre, por supuesto, lo estaba persiguiendo su hermano. Entonces hace una afirmación maravillosa, y Hachén llegará a ser mi Dios. O sea, lo que él está expresando es, si en todas estas realidades yo puedo palpar al Dios de mi Padre, si yo puedo palpar al Dios del pacto, al Dios de las promesas. El versículo 22 dice, entonces esta piedra que he puesto como estela será casa de Dios, y de todo lo que me des, de seguro apartaré el diezmo para ti. Es muy interesante notar este voto de Jacob en relación a una promesa: de todo lo que me des, yo apartaré el diezmo para ti. Es importante notar en qué tiempo de la narración de la escritura estamos, porque estábamos todavía para este momento muy lejos de la entrega de la Torá, muy lejos de el Sinaí. Entonces, el propósito de este estudio es hacer una revisión por toda la escritura desde Génesis hasta el Evangelio, para descubrir a partir de esa maravillosa columna llamada armonía teológica, la cual afirma que la escritura es íntegra y es una, y que un pacto, el pacto de los antiguos, como llamamos al Nuevo Testamento, no contradice el pacto innovado, como llamamos el Nuevo Testamento. Vamos a ver a lo largo de todo este panorama bíblico, desde Génesis hasta el Evangelio, cómo es el comportamiento de los distintos creyentes en los distintos tiempos acerca de este principio maravilloso que Dios ha establecido a nuestro favor. Entonces vemos que este es un texto pre-Sinai, pre-sinaítico, que habla acerca del diezmo. Para aquellos que objetan que el diezmo pues corresponde netamente a la ley. No es tampoco el primero. Recordemos que el templo se construye 480 años después de la salida de Egipto. Y aquí todavía estamos muy lejos de ese evento. La Torá fue entregada 50 días después de la salida de Egipto. Sin embargo, observamos que Jacob está ofreciendo a Elohim la promesa de dar el diezmo de todo. Mucho antes de que la entrega de la Torá, mucho antes de que existieran dos elementos. No existía el templo
y por ende no existían los sacerdotes levíticos. Algunas personas dicen que ya no hay templo y ya no hay levitas, por tal razón ya no se debe honrar el diezmo. Vamos a ver qué dice la escritura. Y hay un texto anterior a este Génesis 28, que es precisamente la experiencia de Abraham con ese encuentro, con ese ser maravilloso llamado Melquisedec. Esto está en el capítulo 14, ahora estamos en el 28 de Génesis, en el verso 20, dice, y bendito sea el león quien entregó a tus adversarios en tu mano. Esta frase la está expresando Melquisedec. Y dice, y le entregó el diezmo de todo. ¿Sí? En hebreo, esta palabra dice, Beyadeja Bayiten Lomaser Mikol, que significa, y él le dio a él, en este caso Abraham, a Melquisedec, los diezmos de todo. Y es evidente que el texto expresa muy claramente que el sujeto que está ejecutando la acción de entregar el diezmo es Abraham, ¿sí? Y no Melquisedec. ¿Por qué lo expresamos así? Porque algunos rabinos afirman que fue Abraham quien recibió los diezmos y no Melquisedec, pero esto no es correcto. Y aquí es evidente que hay una serie de situaciones que hace comprensible el tema, incluyendo el que revisemos desde temprano en este estudio, el Evangelio. En primer lugar, vemos que Melquisedec da pan y vino a Abraham. Y vemos que de manera recíproca a esa bendición, entonces Abraham le da a él los diezmos de todo. Y el Evangelio confirma muy claramente que fue Abraham quien le entregó los diezmos de todo a Melquisedec. Vamos al Evangelio, vamos aquí en nuestro bosquejo. Estoy colocando aquí el Evangelio en la Torá. Y esta es una cita muy usada, que es Hebreos 7 del 1 al 10. El autor de este maravilloso texto de los Hebreos dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, dice sacerdote del Dios Altísimo, dice el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo. Aquí hay un asunto muy importante. Una persona en carácter superior bendice a otra en carácter inferior. Y en este caso, la persona en carácter superior es el personaje celestial, que no es un rey terrenal, sino que es un personaje celestial que está bendiciendo a Abraham. Y luego entonces en reciprocidad, el verso 2 de Hebreos 7 dice, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Dice aquí, primero se interpreta rey, porque dice Malik. Malik es rey, rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz. Esta es la traducción. Dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Y continúa el autor de la carta diciendo, considerad cuán grande era este, o sea, Melquisedec, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de los despojos. Y en verdad, él está estableciendo, el autor de los Hebreos, una premisa muy importante. Es la superioridad del sacerdocio según el orden de Melquisedec, el sacerdocio de Mashiach. Y entonces él está conectando la genealogía de Abraham, la simiente de Abraham, quien en ese momento está entregando los diezmos a Melquisedec. Y dice, en verdad, los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio
dice, tienen mandamiento de exigir diezmos del pueblo según la Torá. Es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Recordemos, Abraham es el padre de Isaac. Isaac a su vez es el padre de Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos, como lo vamos a ver más adelante, y uno de esos hijos se llama Leví. Y Leví, en el tiempo indicado, pues es la tribu sacerdotal. Y de esa tribu sacerdotal, el sumo sacerdote oficiaba en la presencia de Dios a favor del pueblo. Y de esta manera, como lo vamos a ver, Dios estableció que el pueblo sustentara a Leví. Dice el verso 6 de nuevo, pero el que no descendía de ellos recibió diezmos de Abraham. ¿Quién no descendía de Leví? Melquisedec, porque Melquisedec es un personaje que viene del cielo. Y dice, y bendijo al que tenía las promesas, en este caso Abraham. Y dice, y fuera de toda controversia, el menor, en este caso Abraham, es bendecido por el mayor. Y dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, los levitas, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, porque esta era una sombra profética de Mashiach, una persona que viene del cielo sin padre, sin madre, sin genealogía, es una sombra de Mashiach. Y dice que aquí se da testimonio de uno que vive, y el mismo autor de los Hebreos dice que vive para siempre con una vida indestructible. Y termina aquí el autor de los Hebreos en el verso 9 y 10 diciendo, y por decirlo así, por medio de Abraham diezmó también Leví, quien recibe los diezmos. Este es un juego muy interesante, porque en los lomos, en la genética de Abraham estaba su bisnieto Leví. Y Leví, en los lomos de su bisabuelo, entrega los diezmos a Melquisedec. Entonces, porque dice el verso 10, aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Entonces vemos que aun cuando hay a veces controversias y opiniones, la opinión de algunos rabinos diciendo que fue Abraham el que recibió los diezmos de Melquisedec, esa es una especulación, porque el Nuevo Testamento corrobora muy claro que fue Melquisedec quien recibió de Abraham los diezmos como producto de la bendición. Muy bien, entonces Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo, es muy claro. No era un rey terrenal, era un ángel, y Abraham le dio los diezmos de todo. El autor de los Hebreos está usando esta narración para expresar que el sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio de arriba y que implícitamente Leví estaba entregando diezmos a Melquisedec en los lomos de Abraham. Porque ya les mencioné, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob engendró a Leví. Luego, Leví estaba en los lomos de Abraham cuando él entregó los diezmos a Melquisedec. Luego se establece que hay un sacerdocio de arriba, que es el sacerdocio de Mashiach, que es superior al sacerdocio terrenal de la tribu de Leví. Ahora, en el capítulo 32 ya de Génesis, volviendo al panorama, los versículos 1 y 2, leamos aquí, dice, también Jacob prosiguió su camino y unos ángeles de Elohim salieron a su encuentro. Y cuando los vio, dijo Jacob, este es campamento de Elohim, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanayim. Este encuentro de Jacob ocurre 20 años más tarde del capítulo 28, cuando él está huyendo
de su hermano Esab, cuando hace esa oración y cuando hace esa promesa. Este encuentro con estos ángeles ocurre cuando él está regresando de casa de Labán hacia la tierra donde él salió. Y entonces es claro, según este capítulo, que ya Dios había respondido la oración de Jacob. Si fueres conmigo en este viaje, si me volvieres en paz a mi lugar, si me dieres pan para comer, si me dieres vestido para vestir, si prosperares mi camino. Ya esto es 20 años más tarde, cuando Jacob regresa con sus mujeres y sus hijos, ¿sí? Y es evidente, como está en el capítulo 31, que Jacob había prosperado mucho en ganado, ¿sí? Y es interesante que para ese momento Jacob entrega los diezmos según prometió 20 años atrás. ¿Por qué no los entregó antes? Bueno, porque no tenía, pero después de estos 20 años Dios le ha prosperado. Y es interesante que la promesa que hizo Jacob es de todo lo que me dieres. Por tal razón, su diezmo tuvo que ser entregado en ganado, porque Dios no le dio otra cosa para prosperarlo que ganado. Y aquí Jacob está cumpliendo lo que le pertenecía al Señor, lo está devolviendo. Recordemos que esto es mucho antes de Sinai. Entonces se intuye por los dos textos, el de Génesis 14, el de Génesis 28 y el de Génesis 32, que estos ángeles, seres celestiales, en el primer caso de Abraham, Melquisedec, y en el segundo, ese campamento de ángeles, fueron los que recibieron los diezmos. Ahora, los ángeles como seres celestiales, pues no necesitaban alimento ni necesitan alimento para sobrevivir. Por lo tanto, estos ángeles entregarían en el tiempo indicado esos diezmos a gentes necesitadas. Hay un texto de Hebreos maravilloso que dice, Hebreos 13:2, dice, no olvidéis la hospitalidad, porque por medio de esta, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, para todos aquellos que opinan que el diezmo está relacionado solo con el templo y con los levitas, aquí tenemos la historia de Abraham y la historia de Jacob ocurriendo muchísimos años antes de que existiera el templo y de que existieran los levitas, de que existiera aún el Mishkan, el tabernáculo. ¿Qué pasa entonces? Que aludiendo a la armonía teológica, aquí se contradice esa postura de que el diezmo ya no tiene vigencia porque no hay templo ni hay sacerdotes levitas. Por supuesto, en la época de Abraham y en la época de Jacob no había templo, no había Mishkan, no habían levitas, pero existía el mandamiento implícito en la Torá. Muy bien, ahora ya tenemos el diezmo antes del Sinai. Ahora vamos a verlo a partir del Sinai y vamos a llegar aún al Nuevo Testamento. Vamos a ver entonces cómo es el tema del diezmo a partir del monte Sinai, cómo es el diezmo en la Torá. Vamos a leer Levítico 27:30. Dice aquí, todo el diezmo de la tierra. Está diciendo el Señor en capítulo 27 de Levítico. Así de la simiente del suelo, o sea, las semillas, como del fruto de los árboles, ya está hablando de los frutos, dice, es de Achén. Ya está consagrado a Achén. Dice, todo el diezmo, está usando la misma palabra
que usó Abraham, le dio el diezmo de todo a este personaje celestial, sobrenatural, llamado Melquisedec, y lo mismo que hizo Jacob con los ángeles cuando se los encontró en ese campamento. Y el texto está diciendo algo muy especial. Dice, estoy en Levítico 27:30, dice santidad que le pertenece a Hachén. Interesante estas dos palabras. Nosotros sabemos que santidad es algo que se distingue, es distinción, y luego dice que le pertenece a Hachén. Dice de simiente, de semilla de la tierra. Está hablando de todo lo que se siembra, de todo lo que crece, de todo lo que se cultiva, los cereales, los cultivos, los árboles del campo. Muy específica la palabra del Señor. Ahora, vamos entrando poco a poco a descubrir cuál es el propósito, qué se hacía con eso que Israel de manera tan particular devolvía como santidad que le pertenece a Hashem. ¿Qué se hacía con esa gran cantidad de alimentos? ¿Cuál era el propósito? El capítulo 18, verso 24 de Números, comienza a expresar el propósito. Dice, porque el diezmo que los hijos de Israel ofrecen ante Hashem, y aquí aparece una palabra muy importante, como ofrenda alzada. Sí, ahora voy a revisar en el glosario esta palabra. Sí, lo he dado a los levitas por heredad, por lo cual les he dicho, no tendrán heredad en medio de los hijos de Israel. Recordemos mucho más adelante en el libro de Números, cuando comienzan a darse las instrucciones de la distribución de la tierra una vez entren a poseer la tierra de la promesa, hecho que se dio con Yehoshua, con Josué, que se comenzaron a dar las instrucciones a partir del conteo de las personas por tribus, y se fueron incluyendo todas las tribus según su cantidad de personas, pero no se incluyó a los levitas. Los levitas nunca tuvieron una porción de tierra en Israel. Dice, porque ellos no tendrán heredad en medio de los hijos de Israel. Ahora, como ellos no tenían heredad en medio de los hijos de Israel, el texto de Números 18:24 dice aquí que ese diezmo que se trae como una ofrenda alzada, el Señor dice, lo ha dado a los levitas por heredad. A cambio de tener una heredad territorial, el Señor le entregó a los levitas la heredad de los diezmos que Israel traía. ¿Sí? Es interesante. Entonces, el Señor dispuso en su mayordomía que una parte del diezmo fuera para el sostenimiento de los levitas, porque los levitas no tenían herencia en medio de Israel. No tenían herencia, pero tenían un ministerio, tenían un servicio, tenían un trabajo. Entonces, el verso 21 del mismo número 18 dice, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esta palabra todos merece una revisión. Y en otras oportunidades hemos en el glosario revisado la palabra kol en hebreo. Voy a venir aquí al glosario. Cuando dice todos, la palabra hebrea es kol. Aquí está el carácter hebreo de derecha a izquierda, kol. Aquí está la transliteración al castellano, kol. Y kol puede ser todo o puede ser cualquiera. Y acá está al menos uno de los textos donde aparece esta palabra kol en relación al tema de los diezmos. También les dije que cuando ellos traían una ofrenda alzada, esa palabra en hebreo es trumá,
una trumá. Aquí está el carácter hebreo, estoy con mi cursor de derecha a izquierda, aquí dice trumá. Y acá está la transliteración y el sentido hebreo es que una trumá es aquello que se consagra al Señor, entre otros propósitos para los levitas. También se levantaron otras trumá, como por ejemplo cuando el Señor pidió una trumá para la construcción del Mishkan, pero eso no tuvo nada que ver con los diezmos, pero se refiere a aquello que se consagra al Señor. Y aquí hay dos textos, Éxodo 29, 27 y Números 18, 11. Muy bien, continúo aquí en mi bosquejo, vuelvo a la panorámica y dice entonces que la palabra no es todos los diezmos, sino cualquiera. ¿A qué se refiere? Cualquiera de ganado, cualquiera de semilla, cualquiera de fruto, cualquier tipo de diezmo es para ellos, por el servicio que ellos hacían en la tienda, por la asignación que tenían sobre la tienda. Recordemos que muy temprano en Éxodo, el Señor en el capítulo 19, antes de la entrega de la Torá, le está diciendo a Israel todo, a todas las 12 tribus, antes de la entrega de la Torá le está diciendo, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa, o sea, distinguida. Ahora, en el principio, el propósito de Dios era que todo Israel, las 12 tribus, fueran un reino de sacerdotes. Pero Israel tuvo un tremendo fracaso en el tema o en el caso del becerro de oro. Y como producto de esto, entonces el Señor hizo una adecuación temporal, y es que escogió a la tribu de Leví para ser la tribu sacerdotal. Y dentro de la tribu de Leví escogió a Aarón y a sus hijos. ¿Sí? Y por eso aquí vemos que a esa designación del servicio sacerdotal que antes en la mente de Dios era para todo Israel, ahora fue focalizada exclusivamente en los levitas. Muy bien, aquí dice, he aquí yo he dado la custodia de mis ofrendas alzadas. Es interesante que aquí aparece el pronombre posesivo mis. Y el Señor está diciendo, mis ofrendas son mías. Y luego dice, todas las cosas que los hijos de Israel consagran, dice, te las he dado a ti. Le está hablando a Leví y a tus hijos en virtud de la unción. Y aparece otra palabra muy importante que dice, por estatuto perpetuo. Esto es muy, muy importante. Los que llevamos aquí en nuestra congregación bastantes años ya estudiando estos temas y usando los glosarios del hebreo, hemos revisado perfectamente esta palabra estatuto perpetuo, para todos aquellos que dicen que, por ejemplo, las fiestas del Señor, el Shabbat y en este caso el diezmo ya no están vigentes. Resulta que examinar esta palabra, estatuto perpetuo, es muy, pero muy importante. Voy a venir aquí al glosario y la palabra estatuto perpetuo es le hoc olam. Lo repito solo para referencia, le hoc olam. Un hoc es un estatuto, pero más que un estatuto, es un estatuto de cumplimiento invariable. O sea, es cumplimiento invariable. ¿Sí? ¿Y por qué razón? Porque todos los hoc que nosotros leemos en castellano como estatutos siempre están ligados a las promesas. ¿Qué quiere esto decir? Que el mandamiento, que es un hoc,
lleva implícito una promesa. Las promesas de Dios son invariables, pero muchas veces en nuestro desconocimiento del contexto lingüístico, nosotros de manera muy superficial decimos, no, esto ya no, pero resulta que la escritura está diciendo que es un hoc, o sea que es un estatuto, un mandamiento de cumplimiento invariable porque está ligado a una promesa. Y cuando dice lehoc olam, la palabra olam que han traducido como perpetuo, lo que significa es un tiempo escondido que solo Dios conoce. Como en el libro de los Hechos, los discípulos le preguntaron a Yehoshua, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él dijo, eso es algo que está en la potestad de Abba. Abba es la palabra. Abba son las promesas. Hay cosas que están en el tiempo escondido del Señor y Él es el que determina su vigencia. Entonces, es muy importante que vayamos revisando desde este panorama estos detalles. Muy bien, continúo aquí. Estatuto perpetuo. Esta frase entonces, que es un tiempo escondido, está hablando y está expresando la vigencia del mandamiento. Que varios mandamientos en la escritura son estatuto perpetuo. Hoc olam, tiempo escondido, no corresponde al humano, sino al creador determinar su vigencia. No es potestad nuestra cambiarlo, no es potestad nuestra cambiar el Shabbat, las festejas, las celebraciones, nada. El sonar el chofar al comienzo de los meses no es potestad nuestra, son hoc olam. Muy bien. Y por desconocer esto, nosotros muchas veces creíamos que podíamos hacer de los mandamientos a según nuestra potestad, pero no es así. Muy bien, hasta aquí estamos dando una introducción, ya venimos de Abraham, Jacob, ya venimos de en la Torá el propósito, pero yo quiero esta tarde que revisemos algo muy importante que tal vez por la falta del contexto número uno del hebreo y también de la literatura circundante alrededor de Israel, que nosotros muchas veces desconocemos, yo quisiera que miráramos los tipos de diezmo y su aplicabilidad. O sea, el diezmo es una palabra genérica, pero habían tipos de diezmos y quiero que vayamos a ello. Había en primer lugar el diezmo anual. ¿Y por qué anual? Porque en esa cultura hebrea de siembra cosecha, una cultura muy lejos de la cultura, de la costumbre nuestra, nosotros no esperamos 6 meses para recibir una cosecha. Nosotros vamos, trabajamos, podemos recibir un salario semanal, quincenal, en algunos casos mensual. Otras personas van y negocian y tienen sus ingresos. Ya no es anual, ni por temporadas, ni por estaciones, pero el principio es Huk Olam. Muy bien, entonces vamos a Deuteronomio 14:22 y dice aquí claramente, diezmarás fielmente todo el producto de tu semilla que rinda el campo, aquí dice cada año, cada año. O sea, había un principio o había una aplicabilidad o había un tipo de diezmo anual, ¿sí? Pero luego, si seguimos leyendo la escritura, en el mismo capítulo 14, así como había el diezmo anual, había el diezmo del tercer año. Deuteronomio 14:27 al 29 dice, no abandonarás al levita. Continúa aquí la relación diezmo con el levita que hacía su ministerio. No abandonarás al levita que está en tus puertas,
pues no posee ni porción ni herencia contigo. Y aquí dice el verso 28. Al final de cada tercer año apartarás el diezmo de todos tus productos de aquel año y los depositarás en tus ciudades. Muy bien. Y dice aquí el 29, vendrá el levita que no tiene porción ni herencia contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en tus puertas, y comerán y se saciarán, a fin de que Achén tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano acometa. Miren esto tan hermoso. Aquí está hablando del levita, que no tiene porción ni herencia con Israel, pero también está hablando de alguien que no es el levita que está recibiendo parte de este diezmo, el extranjero, el huérfano y la viuda. Ellos también comerían del diezmo del tercer año, vendrían y se saciarían. Y la promesa está subyacente allí para que Achén te bendiga en toda obra que tu mano acometa. Entonces aparece un diezmo anual y luego aparece el diezmo del tercer año, que se llamaba el segundo diezmo. Ahora, el primer diezmo el diezmo anual se llevaba a Jerusalén, pero este diezmo, como lo leímos, se comía en las ciudades. Este diezmo no se llevaba a Jerusalén, ¿sí? ¿Cómo entonces operaba? Israel tenía de norte a sur el establecimiento de sus tribus, y ya Israel, ubicado en el territorio que había recibido como herencia, producía, sembraba sus olivos, sus vides, su trigo, su cebada, y cultivaba la tierra y la cosechaba, y también cuidaba sus ganados, sus corderos, sus cabritos, sus becerros. Y cada 3 años, ¿cómo se operaba y cómo sabemos esto? Lo sabemos por la literatura circundante de el pueblo de Israel alrededor de la Torá. Se sacaban canastas al frente de las parcelas, al frente de las casas, para que el que tuviera necesidad viniera y tomara. Esto es realmente maravilloso, porque este es un principio de generosidad auténtica. Y es un principio bello que combate el egoísmo humano. Hay una frase maravillosa del Talmud que llama: el diezmo es el cerco para la riqueza y el egoísmo. Grabémoslo en el corazón. El diezmo es el cerco para la riqueza y el egoísmo. Quiere decir que Dios, a través del diezmo, nos pone a nosotros un cerco. ¿A qué? A mi egoísmo, a mi avaricia, a mi codicia, a mi orgullo. Entonces, este diezmo del tercer año no iba a Jerusalén. Se compartía en las ciudades para el huérfano, la viuda, el extranjero. Muy bien, hasta aquí entonces tenemos un diezmo anual y un diezmo cada 3 años. Este diezmo se llamaba Maaser Sheni. Maaser Sheni. Ahora, vamos a ver que había una estructura de 7 años para la administración del diezmo. El diezmo del primero y del segundo año se llevaba a Jerusalén. Este no se consumía en las ciudades ni en las casas. Se traía a Jerusalén, al templo particularmente, específicamente. Entonces, diezmo del primer año y del segundo año se llevaba a Jerusalén. Este diezmo, según Deuteronomio 12, 17 al 18, era para los levitas. Dice aquí Deuteronomio 12, 17 y 18, tampoco podrás comer dentro de tus puertas el diezmo. ¿Por qué? Porque había un diezmo que sí se comía dentro de las puertas, en las ciudades. Y como ya les expliqué, se sacaban estas canastas y el necesitado pasaba y tomaba lo que necesitaba. No habían
La palabra sería avivatos. No, la persona venía y tomaba lo que necesitaba y dejaba para el otro que venía detrás de él. Este se comía dentro de las puertas, pero aquí está diciendo la escritura, no podrás comer dentro de tus puertas el diezmo de tu grano o de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tu vacada, ni de tu rebaño, ni los votos que hayas prometido, ni tus ofrendas voluntarias, ni las ofrendas de tus manos, sino que comerás delante de Achén tu Dios en el lugar. Los que venimos estudiando el glosario hebreo de la escritura, sabemos que la palabra lugar se refiere al macón, hamakom, y que ese lugar estaba circunscrito a la persona directa del Señor y se refería a Jerusalén, porque ese fue el lugar que él escogió, pero el lugar es Achén. Dice, al lugar que Achén tu Dios haya escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita de tus ciudades, y te regocijarás delante de Achén tu Dios en toda la obra de tus manos. Entonces tenemos un diezmo el primero y segundo año se llevaba a Jerusalén. El diezmo del tercer año se consumía en las ciudades, cada persona lo sacaba frente de su parcela, el necesitado venía y tomaba. Este se disfrutaba dentro de las puertas de las ciudades. Pero está el diezmo del cuarto y del quinto año. A ver, resumo. Primero y segundo año a Jerusalén. Tercer año en las ciudades. Luego viene el cuarto y el quinto año, se llevaba a Jerusalén. Y ya conocemos el procedimiento. El diezmo del sexto año, nuevamente, era en las ciudades. No se traía a Jerusalén. Y el año séptimo tiene una nomenclatura muy especial que se llama el año Shemitah, que era el año del reposo de la tierra, donde no se sembraba, no se cosechaba y las personas comían de lo que produjera la tierra. Entonces, hasta aquí tenemos una explicación muy panorámica del diezmo en la Torá. ¿Sí? El diezmo en la Torá. Más allá de lo que muchos de nosotros entendemos, el diezmo, además de que cubría las necesidades de los levitas, también tenía una destinación para ayudar al necesitado, para ayudar a la viuda, al huérfano, al extranjero. Vamos a ver ahora cómo es la administración del diezmo en el testamento innovado, como llaman el Nuevo Testamento. Y ya hemos explicado por qué se llama el testamento innovado y no un nuevo testamento o un nuevo pacto, porque no ha habido un nuevo pacto. Lo que hubo fue una innovación del testamento que ya existe. Muy bien, vamos a ver, esta es la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, verso 9 al 10. ¿De a dónde saldría esta instrucción del apóstol Shaul para las congregaciones del primer siglo en cabeza de Timoteo, que era un anciano y un líder? Él está diciendo aquí en primera de Timoteo 5, 9 al 10. Sea incluida en la lista la viuda. Ah, pero es que venimos de Deuteronomio. Acá atrás, el diezmo del tercer año, el diezmo del sexto año. ¿Por qué las congregaciones del primer siglo y aquí el apóstol Shaul está dando esta instrucción tan particular? Sea incluida en la lista la viuda no menor de 60 años. Y aquí hay una serie de criterios para ayudar a estas viudas. Número uno, que no sea menor de 60 años. Número dos, mujer de un solo marido. Ah, ya entra en juego el testimonio, aprobada por buenas obras, si crió hijos, si mostró hospitalidad,
si lavó los pies de los santos, si socorrió a los afligidos, si se dedicó a toda buena obra. O sea, se cuidaba de las viudas en las congregaciones del primer siglo, las congregaciones apostólicas. Qué triste que desaparecidos los apóstoles, las congregaciones se desconectaron de su raíz, la escritura hebrea, y se han ido por su propio camino y perdieron este sabor. Una mujer no menor de 60 años o mayor de 60 años que no tuviera hijos debía ser socorrida. Claro, ¿por qué? Porque si tiene hijos, el deber es primeramente de sus hijos. Entonces, toda esta reglamentación nos muestra unos principios, unas políticas vigentes en el tiempo ya del Nuevo Testamento. Esta historia de Timoteo la podemos ver en perspectiva en la iglesia de Jerusalén, cuando la multitud de creyentes iba aumentando, entonces comenzaron a tener problemas administrativos. Eso llevó a los apóstoles a tomar decisiones administrativas espirituales. Leo Hechos 6 del 1 al 7. En aquellos días, dice, habiéndose multiplicado el número de los discípulos, dice aquí, hubo murmuración de los helenistas. Helenistas son griegos. Ya habían griegos conversos aquí. Y estos helenistas, estos griegos, comenzaron a murmurar contra los hebreos. Dice, ¿por qué sus viudas eran desatendidas en el servicio diario? Miren esto qué interesante, servicio diario. O sea que había toda una mayordomía, había toda una administración y una logística para que diariamente las viudas recibieran, estas viudas bajo estas características que Shaul le da a Timoteo, recibieran diariamente su sustento. Hermoso. ¿Cómo leemos estos textos del Nuevo Testamento si no los conectamos con la Torá? Dice así que los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, o sea, para la distribución diaria de los alimentos. Dice, buscad más bien, hermanos, a 7 varones de entre vosotros que sean de buen testimonio, llenos del Ruach y de sabiduría, a quienes encarguemos esta función. Estas son las mismas características de Éxodo capítulo 18, cuando Moshe estableció los shoftins, los jueces de Israel. Las mismas. Los criterios del Nuevo Testamento son los mismos de la Torá. Varones de buen testimonio, de entre vosotros, llenos del Ruach, llenos de sabiduría, que es la Jokmah, la ejecución de la palabra de Dios. Dice, a quienes encarguemos de esta función, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra, y lo dicho fue del agrado de toda la congregación. Y bueno, ahí nombra a quienes escogieron bajo los criterios claros. Dice entonces que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Estamos viendo un paseo por toda la escritura y el principio está vigente, porque lo que aprendimos en Deuteronomio que se hacía con el diezmo del tercero y el sexto año se está aplicando en una congregación del primer siglo que era nacida de los judíos que se convirtieron a Mashiach, no era de otros, y que conocían la Torá. En primera de Timoteo 5, 17 al 18, el apóstol Shaul, que no era un levita, es muy interesante, el apóstol Shaul está diciendo los ancianos, esa es la misma palabra para shoftim, para juez o anciano, que dirigen bien en las congregaciones, sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza.
O sea, el apóstol Shaul está diciéndole a las congregaciones del primer siglo que esa determinación que Dios tomó con los levitas ahora es para los ancianos que dirigen bien, los que se ocupan de la palabra y la enseñanza, y usa un texto de la Torá. Dice el verso 18 de Primera de Timoteo 5, porque la escritura, cuando en el primer siglo cualquiera de los apóstoles está diciendo la escritura, en la mente de ellos para ese momento están hablando del Tanaj y básicamente de la Torá. La escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y luego dice, además, el obrero es digno de su salario. O sea, es como inconcebible que un buey esté trillando y le pongamos bozal para que no pueda recoger del trabajo que está haciendo. Y conectando esta escritura de la Torá y conectando el principio de la Torá para los levitas, el apóstol Shaul, que no era levita, está diciendo, no pongas bozal al buey que trilla. Gálatas 6:6. Miren qué hermosa es la armonía teológica. El que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien lo instruye. Está conectando el principio de la Torá. Y lo más hermoso, Mateo 23:23, Machiach le dice a los escribas y a los fariseos, le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. Seguía vigente el diezmo y la gente lo entregaba, lo llevaba al templo, ya este era el segundo templo, pero Machía les está poniendo el dedo en la llaga de su injusticia, por eso les dice hipócritas, porque dice, han omitido lo más importante de la Torá, a saber, la justicia, el tzedek. Ya hemos hablado de esto otras veces. Y el Gesed, que traducen como misericordia. Justicia, Tzedek, misericordia, Gesed y fidelidad. Y luego les dice, era necesario hacer todas estas cosas sin omitir ni la justicia, ni el Tzedek, ni el Gesed, ni la fidelidad, la emuná. El Señor está conectando toda la Torá en el Nuevo Testamento. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Ya para la época del segundo templo, Israel estaba en tal decadencia, los fariseos, los saduceos, la administración del templo era tan extorsionista, por eso Machías toma esas mesas de los cambistas y las volca y luego le dice a los discípulos, no va a quedar aquí piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque la injusticia era demasiada. El templo fue destruido, pero el principio continuó. Ya compartí lo que son los distintos capítulos, ya compartí el panorama, ya compartí el glosario y también compartí el evangelio en la Torá, aun cuando esta enseñanza de hoy es una interacción permanente entre el evangelio y la Torá, mostrándonos que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruirnos y útil para prepararnos para que seamos perfectos, enteramente dispuestos para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es la mala concepción de esta parachá? ¿Cuáles son las malas concepciones que tenemos que combatir con la escritura? No hay otra manera de combatirlas. Número uno, pretender conectar el principio del diezmo exclusivamente a la ley, al sacerdocio levítico y al templo. Y pretender dejar de obedecerlo hoy, aludiendo que no hay templo ni levitas
ignorando toda la abundante evidencia del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la escritura inspirada por Dios. ¿Y cuál es entonces el aspecto central de esta parashá? Para ir cerrando, el diezmo es un mandamiento de cumplimiento por tiempo escondido. El diezmo está vigente hoy. Es muy importante. Nosotros deseamos honrar y obedecer al Señor y debemos entender que el cumplimiento de este mandamiento es por tiempo escondido, está vigente hoy. Número 2, el diezmo es un cerco a la riqueza. Dios nos protege con el diezmo. Es un cerco al orgullo y al egoísmo. En el sentido práctico, yo necesito abrazar en un proceso, renovando mi mente, el principio financiero escritural. Esto implica que yo debo hacer varios ajustes. Número 1, yo debo combatir el orgullo y el egoísmo. Yo no puedo vivir por los parámetros de este mundo lleno de consumismo y de ostentación. Yo necesito vivir por un presupuesto ordenado, donde yo entienda que el diezmo es un porcentaje, por eso se llama diezmo. Es la 10ª parte del total de lo que el Señor me da. Y que yo, al ejecutar mi presupuesto, al menos al planearlo, digo, mi ingreso, vamos a decir un ejemplo, son 6,000 pesos. Ok, la 10ª son 600. Entonces voy a vivir con 5,400 y voy a estructurar mi presupuesto a partir de primero honrar al Señor. Ahora caemos en el tema muy terrible de la esclavitud financiera. Hay muchas personas que viven haciendo un uso indebido de las tarjetas de crédito. Es una explotación inhumana el de las tarjetas de crédito, porque los intereses que cobran en algunos casos, sobre todo para las personas que tienen su crédito averiado, los intereses son del 30%, del 27%. ¿Cuál sería la recomendación para una persona que está endeudada? Bueno, haga un plan para no volver a comprar a crédito, libérese de las tarjetas de crédito y empiece a honrar al Señor. Pero no podemos tampoco pretender vivir un estilo de vida ostentoso, porque entonces nunca nos va a proveer ese tipo de gastos ostentosos el poder honrar a Dios. Porque es que a Dios se le honra de todo lo que Él nos da. Muy bien, entonces el diezmo es un cerco a la riqueza, al orgullo y al egoísmo. Hoy no vivimos en Jerusalén, hoy no hay templo, hoy no hay levitas, pero está vigente hasta tiempo escondido. Hoy somos una congregación en una ciudad urbana. No conozco ningún miembro de nuestra congregación que siembre y coseche. La mayoría de los miembros de nuestra congregación tienen trabajos o negocios. Entonces, hoy no recibimos ingresos del campo, pero recibimos salarios o ingresos provenientes de nuestros negocios. ¿Qué necesitamos? Que el Ruach HaKodesh renueve nuestra mente y nos dé una cultura financiera de acuerdo a la Torá, libre de egoísmo y con la sabiduría del cielo. Tenemos la bendición todos en Camino a Acción de participar. Todos tenemos la bendición de dar y recibir en nuestra congregación. ¿Dónde se hace posible honrar al Señor con el diezmo? Si tú eres miembro de la congregación, aquí en la congregación. Aquí en la congregación se hace uso de la práctica de este mandamiento. Todos tenemos la opción a través de medios electrónicos de entregar nuestro diezmo, podemos hacerlo. Y también nuestra congregación sabe que si alguien en alguna situación inesperada, por ejemplo,
una urgencia médica que nos llevó a gastar más de lo presupuestado, la pérdida de un empleo, el no tener en un momento angustioso para cubrir las necesidades, pues ¿a quién se acude? A la congregación. Pero porque todos participamos del principio de honrar a Dios con el todo de lo que Él nos da. Y así, cuando alguien está necesitado, lo bendecimos. Pero también algunos casos requieren asesoría para estructurar un presupuesto y para revisar cuáles son los valores con los que funciona su dinero. Porque si estamos llenos de orgullo y de egoísmo, y si estamos viviendo de una manera onerosa y no nos alcanza para ofrendar o para diezmar, pues entonces solo Dios nos puede dar la gracia de llegar a ese estándar, no de viveza, sino de sabiduría financiera de la Torá. Espero que este panorama maravilloso que hemos tenido a bien compartir esta tarde sea de bendición para todos nosotros. Que el Señor nos continúe permitiendo deleitar en esta tarde de Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde en nuestro cierre de servicio de Shabbat. Bendiciones para todos, que descansen.